Muy buenos días todos, que tengan muy buen día. Saludos cordiales en el nombre del Señor. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Y damos un saludo cordial también muy cariñoso para todos los que nos acompañan por medio del internet, por medio del audio y del video. Que el Señor les bendiga. Continuamos nuestra homilía de Salmo 78. Y hoy vamos a tomar la porción de versículos 32 al 55. Entonces leamos en nuestras Biblias Salmo 78, empezando en el versículo 32. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Se refiere a los 40 años en el desierto, ¿verdad? Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero les lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Volvió sus ríos en sangre, sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga su fruto y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Está hablando de las 10 plagas, ¿verdad? Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. El mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. No vamos a seguir, pero 56 dice otra vez, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Hermanos, recordemos la meta de Asaf en este salmo. Versículo 7, Asaf habla de la meta, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus obras, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Esta es la carga de Asaf, que no seamos como aquellos, los antepasados que no adoraron a Dios, no obedecieron. Y Asaf tiene una lucha para que el pueblo de Dios aprecie el pacto de Dios, aprecie la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Y todo este salmo tiene que ver con explicar cómo el pueblo de Dios debe vivir en relación pactual con Dios. A la vez, Asaf muestra cómo Israel en el desierto había sido violador de este pacto. Y Asaf declara las consecuencias de ser violadores del pacto. Hemos tomado el salmo en diferentes trozos, porque Asaf divide en trozos. De hecho, hoy vimos 2 trozos. Y al principio de cada párrafo, Asaf resume lo que va a decir. Versículo 32. Con todo esto pecaron aún,
y no dieron crédito a sus maravillas. Y versículo 40, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto. En estos dos trozos, hermanos, Asaf destaca dos fallas más. La vez pasada era, ¿se acuerda? ¿Alguien recuerda el sermón de la vez pasada? Se entregaban a sus propios deseos, ¿se acuerda? Querían no solo agua de la peña, sino pan también y carne. Esta vez Asaf va a sacar dos pecados más. La falta de gratitud, versículo 32, no dieron crédito. Y el otro es cuando Dios los hacía morir, dice, entonces buscaban a Dios solícitos, pero 36, le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿Cómo llamamos eso, hermano? Falta de integridad, hipocresía. Entonces Asaf va a hablar de la falta de gratitud y la falta de integridad o la hipocresía. Una vez más, como vimos el domingo pasado, Asaf demuestra que Dios era fiel y el pueblo era infiel. Y él va en estos párrafos mostrando a Dios y mostrando la respuesta del pueblo. Por ejemplo, si tienen sus Biblias abiertas, vamos a ir rápido. En 38 dice, Dios era misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Versículo 43 en adelante hasta el final. Todo lo que hizo en Egipto, 43 al 55, habla puramente chorreado todo lo que hizo Dios, las plagas, las diferentes plagas, los sacó como ovejitas, un rebaño, los llevó a su tierra santa y repartió la heredad. Dios cumplió. Había prometido librarlos de la esclavitud, llevarlos a la tierra santa y darles su heredad, y Dios cumplió. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? 32. Pecaron y no dieron crédito a sus maravillas. 36. Le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentía. 37. Sus corazones no eran rectos, ni estuvieron firmes en su pacto. 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. 41. Volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. 42. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Asaf compara la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios y la testarudez del pueblo de Dios y su rebeldía. Nuestras acciones muestran, hermanos, lo que está en el corazón. ¿No es cierto? La meta del pacto siempre había sido, hermanos, consagrar nuestro corazón. Y la meta de la circuncisión era internalizar lo que la señal externo señalaba. Deuteronomio 10. En Deuteronomio 10 solo voy a leer 2 versículos. Moisés está repasando la ley antes de que Israel entre a la nueva tierra. Y dice Moisés, resumiendo para Dios la voluntad de Dios, de 10:12, Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Dios siempre quería el corazón del pueblo, hermano. No eran cosas externas. La ley era el corazón que Dios pedía. Y dice circuncidad en versículo 16 de Deuteronomio 10. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La circuncisión física, hermanos, era una señal que debía llevar a amar a Dios con el corazón, de llamar a Dios con todo el alma, servirle, temerle, obedecerle. Si Dios disciplinaba a los israelitas, dice Asaf, entonces le buscaban, versículo 34, si los hacía morir, entonces buscaban y se volvían solícitos en busca suya. Se acordaba que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero ¿qué pasa? Y de paso, hermanos, lamentablemente hay muchas personas así, ¿verdad? Bajo la disciplina de Dios, bajo la mano de Dios, entonces se vuelven por un momento
Sí, sí, Señor. Pero ¿qué hacía Israel? 36. Les lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían. Chicos, jóvenes, ¿sabe qué es lisonjear? No es un término que usamos mucho, ¿verdad? Lisonjear, pero es un buen término. Hay que tener cuidado con los que lisonjean. Lisonjear es adular, elogiar, palmadita, ¿verdad? Mientras mete el cuchillo. Es decir, cosas bonitas, falsas. Usted realmente no los cree. Yo creo que popularmente debe haber lavarle el coco. No sé qué otras formas nosotros diríamos. ¿Perdón? Sobarle la espalda mientras después viene, ¿verdad? Pasarle la brocha, nosotros decimos, usted no lo cree, pero usted le pasa la brochita para que se contente y usted le saca lo que quiere. Eso es lisonjear. Y llegaban a Dios los israelitas y decía, papito Dios, tú eres nuestro refugio, sí lo reconocemos, tú eres Dios altísimo, pero lisonjeaban con su boca mintiendo, porque versículo 37, su corazón no era recto ni estuvieron firmes en su pacto. Este es el punto de todo, hermano. Ese es el resumen. No estaban firmes en el pacto. Eso es el resumen de Asaf. La relación del pacto, hermano. Yo me temo que a veces los reformados no comprendamos bien el pacto. Pensamos que el pacto de gracia es bautizar infantes. Eso es simplemente una consecuencia, un privilegio del pacto, pero ese no es el pacto. El pacto es esta relación bella, hermano, que Dios ha establecido con su pueblo, una relación formal, en que Dios se ha comprometido al grado de dar su Hijo por nosotros. Y toma a nosotros, porque todo pacto tiene dos partes, e invita a nosotros a responder en fe y obediencia. Calvino señala relacionado con este versículo, dice Calvino, como he observado en otro lugar, siempre debemos sostener la relación mutua entre el pacto de Dios y nuestra fe, para que la respuesta sincera de nuestra fe responda a la fidelidad del pacto. Hay una relación mutua, hay dos partes, la fidelidad de Dios y nuestra fe como respuesta. Y estas dos cosas deben complementarse, hermano. Nuestra fe ante la fidelidad de Dios debe responder, debe responder positivamente. Este pacto es una relación formal establecida por Dios en gracia. Y en esa relación, hermano, Dios nos llama a seguirle, a amarle y a honrarle. Pero los israelitas violaban el pacto y despreciaban la bondad de Dios, porque tenían, versículo 37, corazones no rectos o falsos. Estos corazones falsos, hermanos, producían las dos cosas: falta de gratitud y hipocresía. Ellos habían visto todas las plagas en Egipto, por eso Asaf relata en 43 en adelante todas las plagas, les recuerda todas las plagas. El Mar Rojo. Después habían 2 veces, ya habían recordado agua de la peña, etcétera, etcétera. Pero los israelitas, hermanos, entre más maravillas veían, más pedían. Entre más veían, más querían, hermano. No había forma de saciar su deseo egoísta. Y la denuncia, la condena, versículo 32, lo dice muy triste. No dieron crédito al Dios del cielo, que había hecho más maravillas delante de sus ojos que ante cualquiera. No dieron crédito. Tal vez nosotros conocemos algún caso concreto de un padre o una madre que ha luchado por sacar adelante a sus hijos, posiblemente solos, un padre, una madre sola,
que han tratado de echar adelante su familia, luchó, nunca les faltó comidita y ropita. Al llegar a ser grande, algunos de sus hijos y decir, mi tata no quiso nada por mí. Mi mamá no quiso nada por mí. Ganas de hacerle qué. ¿Qué cosa más fea? Un hijo mal agradecido. Hermanos, con muchísimo más razón, los israelitas debieran haber sido agradecidos con Dios. Dios los había librado de la esclavitud, como clamaron a Él, clamaron a Dios. Dios les respondió, los sacó de ese horno de fuego y les dio su heredad. Trazó líneas, dice, y repartió su heredad. Cada uno tenía su heredad, su porción. Ciudades que no edificaron, viñas que no habían plantado, hermano. Y sobre todo Dios les perdonó. Hizo todo el sacerdocio y los sacrificios, perdonando sus pecados. ¿Qué más querían? Pero no. Nada de eso bastaba para darle crédito a Dios. Una vez más, Juan Calvino dice, la mayoría de los hombres están infectados mortalmente con esta enfermedad. Aunque la majestad divina los obligue a tener alguna especie de temor de Dios, a veces Dios nos obliga a temerle con su disciplina. Dice, sin embargo, a los hombres les sería más grato que se extinguiera por completo la luz de la verdad divina. Realmente quisiéramos vivir sin Dios. A veces Dios nos obliga a reconocerle, pero realmente la enfermedad del pecado nos llevaría a querer vivir sin Dios, sin tener que reconocerle su majestad divina. En segundo lugar, corazones no rectos producían la hipocresía. En versículo 34 dice Asaf que volvían solícitos en busca suya. Buscaban Dios como su redentor, pero era solo con la boca, porque según versículo 36 mentían. Decimos nosotros, ellos hablaban de los dientes para afuera nada más. Si Dios realmente no era su Dios y Salvador, ¿quién entonces era su Dios? Sus propios deseos. Ellos eran sus propios dioses, por eso demandaban una y otra cosa, porque ellos llenaban el universo y el Dios del cielo no era su Dios. Dice Asaf en versículo 41, fíjese en ese versículo, hermanos, que ellos provocaban al Santo de Israel. El verbo que se utiliza para provocar, que se traduce provocar, en la Reina Valera 1909 se traduce trazaron límites. Y el verbo significa, en cierto modo, el modo normal, trazar límites, y en el modo enfático, en que se encuentra aquí, es llevar al extremo de encasillar a alguien al grado de provocarlo, ¿verdad? Si yo lo agarro a usted y lo meto a la fuerza, donde usted no quiere estar, lo provoco, especialmente si tiene fobia de lugares de espacios apretados, ¿verdad? Israel, fíjese, trataba de encasillar a Dios. Trazaron, Dios, tu función va a ser esta. Imagínense, exigiendo que Dios estuviera aquí, asá, hiciera esto, trazaban límite para Dios, provocándolo. Casi siempre que encasillamos a Dios, hermanos, ¿de qué manera lo hacemos? ¿De qué manera encasillamos a Dios? Casi siempre exigiendo que Dios obligue a alguna persona a hacer algo. Eso es lo que hicieron los israelitas. Dios, dígale a Moisés que nos dé agua. Moisés, en más de una ocasión, Moisés dijo, ¿acaso soy Dios para darles pan, para darles carne? Porque estaban diciéndole a Dios que le dijera a Moisés que hiciera tal cosa. Dios, dígale a Moisés que nos dé agua. Dios, dígale a Moisés ahora que nos dé pan. Primero le dio agua, después le dio pan.
Ahora Dios, dígale a Moisés que nos dé carne. También les dio carne. Y siguieron y siguieron y siguieron, encasillando a Dios según su deseo, hermano. Nosotros hacemos parecido, ¿verdad? Dios, cambie mi marido. Dios, cambie mi esposa. Dios, quiero que operes en el patrón o en el compañero de trabajo. Dios, quiero que el hermano o la hermana de la iglesia sea así, así. ¿Cierto o no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos encasillando a Dios. Estamos provocando a Dios. Israel intentaba encasillar a Dios según sus propios criterios y así provocaron. Fíjese en versículo 41, ¿a quién provocaban? Al Santo de Israel. Recuerde lo que significa ese término santo, es apartado. Dios tiene su lugar. Los israelitas no trazan ningún límite a Dios. Dios tiene su trono en el cielo y la tierra es el postrado de sus pies. Él tiene su lugar, es el Dios santo del cielo. Los hombres no vienen a colocar a Dios en su lugar. Sin embargo, ellos trazaban el lugar para Dios o intentaban ponerlo aquí, meterlo allá. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto, hermanos? Rebajar a Dios de su trono, encasillarlo como nosotros queremos. ¿Hacia dónde nos va a llevar? ¿Sabe que hay ejemplos extremos? Ejemplos extremos hacia dónde nos lleva esto. El año pasado, Emily Letts en Estados Unidos filmó su propio aborto. Lo subió al internet. Y ella dijo, me pareció algo muy grande saber que yo podía producir una vida. Y también era correcto para mí terminar esa vida. Diosa Emily Letts. Ella produce vida y ella quita vida. Ignorando por completo que haya un Dios. Y ella se atribuye el poder de hacer vida y quitar vida como ella quiere. Hermanos, hacia eso vamos en esta ciudad, en esta sociedad en que estamos. Todos estamos familiarizados con los frutos del movimiento homosexual, o por lo menos parte de su fruto. Pero muchos nos hemos dejado engañar pensando que es un asunto de derechos, cuando los mismos promotores del movimiento homosexual han dicho lo contrario. Cornelius Bakker, hace casi 20 años, en 1997, que era director de la Asociación Nacional de Personas con SIDA en Estados Unidos, dijo abiertamente que el movimiento homosexual no era tanto acerca de los derechos, sino se trataba de una profunda redefinición de la sociedad. De eso se trataba, de borrar a Dios, de borrar la Biblia, de borrar la familia bíblica de la mente de la sociedad y redefinir la sociedad como nosotros lo vamos a hacer. Según Bakker y según muchos de los modernos hermanos, Dios está encasillado. Ahí está Dios, el Diosito de los cristianos. Si quieren culto, allá, en sus cultos. Encasillamos a Dios en los templos evangélicos cristianos, váyanse. Deje su Dios ahí. Pero nosotros definiremos nuestra sociedad. La sexualidad, el matrimonio, el hogar, la familia. A propósito, en todos los años que tengo de escuchar Radio Universidad aquí en Costa Rica, ¡nunca! Recuerde que de la Universidad de Costa Rica salen nuestros presidentes, nuestros jueces, nuestros políticos, nuestros economistas, los líderes de la sociedad costarricense. En todos los años, que son muchos, que tengo de escuchar Radio Universidad, nunca he escuchado una defensa de la familia bíblica. Pero muchas veces he escuchado ataque contra la familia tal como la Biblia lo describe. Bueno, con nuestros impuestos. Espero que estemos contentos con el empleo y el uso de nuestros impuestos, desbaratando lo que Dios ha dejado muy claro. Hablemos a nivel personal. Dios sacó a los israelitas de Egipto y los llevó por un desierto hacia Canaán.
Ellos estaban seguros, dice, me gusta cómo Asaf dice, los llevó como ovejas, como rebañito. Ahí Dios veía a su pueblo como ovejitas y ahí los sacó con padres y madres y los niños y sus animales, todo. Imagínense cruzando el Mar Rojo, todos juntos, ahí iban, ¿verdad? Como las ovejitas de Dios. Recuerden, niños, que puso Dios para ayudar a su pueblo bajo el sol del desierto. ¿Recuerda lo que Dios hizo? La nube. En el día, hermanos, Dios tapaba el sol para que caminaran en sombra. Y en la noche, como no tenían luz eléctrica, ni plantas, ni generadores, ¿qué hacía Dios? La columna de fuego para que los niños no tuvieran miedo. Dios alumbraba el campamento. ¡Qué lindo! Hermanos, no les faltaba nada. Dios, bajo las alas protectoras suyas, llevó a su pueblo por el desierto hacia la tierra de Canaán. Ellos estaban seguros y Dios sencillamente pedía que simplemente caminaran y le siguiera. Pero no lo querían hacer. Querían esto, querían lo otro, querían su voluntad, querían sus cosas, se quejaban por todo, criticaban a Dios, criticaban a Moisés. No tenían corazones prontos y dispuestos a obedecer a Dios con gratitud. Siempre, como el burro, entre más usted lo jala, más se planta. Así se ponían el pueblo de Dios, hermano. Por más maravillas, por más manifestación del poder de Dios, no les importaba. Ellos llegaron a creer que cuando Dios los disciplinaba por un momento, entonces se humillaban. Entonces decían, sí, Dios tiene razón, te queremos, Diosito. Pero sus corazones eran mentirosos e hipócritas. Las palabras son fáciles, pero nuestras acciones dicen lo que está en el corazón. El fin de la historia, hermanos, el fin de la historia es triste. En 2 de Reyes, capítulo 17, leemos la conclusión de la historia casi 700 años después. Oiga, 650 a 700 años después de lo que Asaf relata, Israel no había cambiado. Dios soportó más de medio milenio esta actitud, pero se agotó su paciencia. Y en 2 de Reyes, capítulo 17, leemos el fin. Cuando Asiria llega a llevarse a Israel al exilio. Versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente. Mire, no habían cambiado desde que estuvieran. Estoy en 2 de Reyes capítulo 17, versículo 9. No habían cambiado. Decían una cosa, pero secretamente, hipócritamente, mentirosamente, hacían secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose en lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Versículo 13, Jehová amonestó, y ahí dice en versículo 13 y 14, que Dios había enviado sus profetas, los amonestó, pero 14 no obedecieron, endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Y qué pasó? Versículo 22. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Dios había castigado a Israel parcialmente en el desierto, no totalmente. Dios había sido paciente durante 650 años, pero por fin
llamó a Siria y dijo, llévese ese pueblo a donde yo los saqué de esclavitud, vuelva a llevárselos, porque no hay remedio. Dios mostró paciencia increíble, ¿no le parece, hermano? ¿No le parece? Paciencia increíble. Pero el nombre de Dios será glorificado. El nombre de Dios será glorificado o en la honra del pueblo de Dios o en el juicio de Dios sobre ellos. Queridos hermanos, Dios no nos está conduciendo a nosotros por un desierto físico, pero la Biblia dice que somos peregrinos, ¿sí? Somos peregrinos. Y vamos hacia la nueva tierra Canaán. Aquí en Costa Rica Dios ha permitido que los reformados sirvamos en diferentes instituciones importantes. Dios ha permitido durante estos 30 años que se establezca una iglesia presbiteriana reformada en Costa Rica. Hemos escuchado hoy de otras oportunidades. Dios ha permitido fundar un colegio que busque glorificar a Cristo con una educación cristocéntrica. Dios ha permitido fundar CLIR con las conferencias y el editorial. Dios ha permitido que nuestro hermano Juan Carlos sirva en Educación Plus. Dios no nos ha sacado agua de una peña. Ha sacado algo mejor. Perdón y vida eterna de una cruz. La cruz de Cristo. Y en la medida, hermanos, que nosotros nos quejamos, no damos crédito a Dios. Lo encasillamos. Mostramos falta de gratitud como los israelitas. En la medida que estamos inconformes con los caminos del Señor, hermanos, lo menospreciamos como lo hacía Israel. Y en la medida que nuestras palabras que aquí expresamos en culto, en la medida que nuestras palabras no reflejan acciones, demostramos hipocresía como los israelitas. Porque Dios ve el corazón. Todos los que estamos aquí hemos sido traídos no por nuestra propia voluntad. Usted no está aquí por azar, hermano. Usted no está aquí por casualidad, porque cayó aquí. Hermanos, creemos en la providencia soberana de Dios. Dios nos ha traído, nos ha llamado para ser una congregación agradecida, obediente e íntegra. Espero que usted no haya venido a esta iglesia pensando que es la mejor iglesia del mundo. Esta no es la mejor iglesia del mundo. Espero que nadie haya venido por motivos equivocados para que mis deseos se llenen en esta iglesia. Porque yo me sienta bien. No, hermano. Dios quiere que corramos la carrera juntos. Dios a usted y a mí nos ha traído con un propósito de caminar detrás de Él para glorificarlo a Él. Nada más. Para glorificar su nombre. Nada más. Y como dice Hebreos 12, Dios quiere que corramos esta carrera puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, despojándonos del peso y del pecado que nos estorbe. ¿Cuál es peso y cuál es pecado, hermano? Las quejas, ¿sí? El egoísmo, mi deseo. ¿Qué tal la apatía? La pereza. ¿Estorba? ¿Estorba nuestra carrera, hermano? ¿Nuestro correr? ¿Palabras vanas sin obras? Dios tuvo un gran plan para Israel de llevarlos directamente a Canaán para que poseyera su herencia. Pero el egoísmo extremo, hermano, los tornó violadores de pacto. Y cuando llegaron a Canaán, no entraron. Y tuvieron que pasar, lo que dice Asaf, consumió sus días en vanidad. 40 años de más, hasta que la generación entera muriera. Hermanos, en Costa Rica Dios tiene planes para su iglesia. Dios tiene planes para esta iglesia. Los ministerios anteriormente mencionados carecen de obreros. Me pregunto,
¿Por qué tan pocos hermanos reformados de nuestra iglesia y de todas nuestras iglesias? ¿Por qué tan pocos hermanos se acercan a los ancianos para ofrecerse, para preguntar, ¿de qué manera puedo ayudar? No dije nadie, porque sí, varios colaboran, pero porque no somos todos. Porque no somos todos. La ingratitud sale de un corazón egoísta. Las quejas constantes salen de un corazón egoísta, pero el agradecimiento sale de un corazón que ha reconocido la gracia de Dios y el perdón en Cristo. Las lisonjas, la hipocresía, las lisonjas, sale de labios falsos cuando se ve obligado a reconocer a Dios. Bueno, Dios, ahora sí, obligado. Pero hermanos, las alabanzas a Dios verdaderas acompañan obras de obediencia en honor a Dios. El domingo antepasado escuchamos votos de don Antonio y doña Luz. Esos mismos votos todo miembro de esta iglesia, miembro adulto, ha hecho. ¿Se acuerda lo que usted dijo? Sí. Dice, promete usted someterse al cuidado pastoral y colaborar en la edificación de la iglesia de Cristo. Y yo dije, y usted dijo, sí, con la ayuda de Dios. Nosotros respondimos a la fidelidad de Dios hacia nosotros en pacto, un voto de pacto. Y dijimos, sí, seguiré, edificaré, colaboraré con la ayuda de Dios. Hermanos, tenemos tiempo de renovar pacto con Dios. Tenemos todavía oportunidad de renovar pacto con Dios porque nuestro Dios es así. Versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. No despreciemos la paciencia de nuestro Dios, hermano. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre misericordioso, Dios nuestro fiel, nos humillamos delante de ti, Señor. Tristemente vemos reflejado en nuestras propias vidas algunas de las mismas actitudes de nuestros antepasados, el pueblo de Israel. Dios, vemos falta de gratitud también en nuestras vidas. Vemos palabras falsas, lisonjas hacia ti sin obras que respalden nuestras palabras. Y pedimos tu perdón, Señor. Dios, estamos pidiendo por tu iglesia y en especial por esta iglesia, que tu gracia, tu amor, tu fidelidad llene nuestro corazón y nuestra alma y nuestro pensamiento, de modo que nuestras vidas sean consagradas completamente, oh Dios, a ti. Que todo lo que pensemos, hablemos y hagamos, oh Dios, sea para tu agrado, desechando nuestros deseos, desechando nuestras cosas, desechando nuestro egoísmo y nuestro individualismo, Padre. Oh Dios, guárdanos de los pecados del pueblo de Israel que vemos reflejados aquí, oh Dios. Y haznos una iglesia, haznos personas agradecidas, Dios. Agradecidas por tu amor en Cristo. Lo pedimos por Él. Amén.